Aleluya. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece, servid al Señor. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Hasta ahí. Estudiando un poquito de la palabra, yo sentí que Dios me habló a través de este texto, que a lo mejor algunos ya los conocen, ¿verdad? Aleluya. Esta parte que leímos es un fragmento de un discurso de Josué, un discurso de despedida que él tenía para con el pueblo de Israel. Si ustedes tienen un momento en sus casas, pueden leer desde el 24, desde el inicio del capítulo 24, y pueden entender un poquito de las maravillas de Dios que hizo a su pueblo Israel. Amén. Eh, Aleluya. Siempre que vemos que se habla del pueblo Israel, podemos poner inclusive nuestro nombre ahí donde dice Israel, para entender el mensaje, ¿verdad? Para comprender que la enseñanza también aplica a nosotros, aplica para nosotros. El versículo 14 dice: Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad. Aquí Josué le estaba hablando al pueblo, y esta noche pues Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que temerle. No es un temor como de espanto o de susto, es más bien como reverenciar al Señor, mostrarle reverencia y respeto a nuestro Dios, pues es el creador de todo. La tierra es suya y todos los que en ella habitamos, ¿verdad? Dice: y servirle con integridad y en verdad. Estoy investigando un poquito sobre las palabras que aquí tenemos, ¿verdad? Primero, servirle. ¿Cómo servir al Señor? Aleluya. Más adelante nos vamos a dar cuenta que no tenemos opción. Tenemos que servirle a alguien. Y aquí Josué exhorta al pueblo a servir al Señor. Y el servicio es trabajar más que nada. Trabajar para alguien, ¿verdad? O para algo. Gloria al Señor. Aleluya. Trabajar para alguien. Pero también esta palabra servirle puede significar también adorar. En este caso, a Dios. Josué le está diciendo al pueblo: servirle, trabajen o adoren a Dios con integridad y en verdad. La forma en la que se puede trabajar para Dios es en dos, se complementan en dos partes. Es en integridad y en verdad. En una predicación pasada ya el pastor nos había explicado un poco sobre la palabra íntegro. No sé si Aleluya. algunos lo recuerdan, la palabra integridad. ¿Sí pusieron atención, va? Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Nomás levante la mano, si no, para explicarlo otra vez tantito. ¿Sí se acuerda? Bueno. La palabra integridad significa que está entero, que es íntegro, que está junto. Que no le falta nada exactamente. En este caso, cuando dice que le sirvamos con integridad, es que le sirvamos con nuestro ser entero, enteramente le sirvamos al Señor. Cuando dice también y en verdad, la palabra en verdad aquí se está refiriendo a que seamos estables, que seamos fieles, que estemos sirviéndole al Señor enteros con todo nuestro ser, y que seamos constantes, que le demostremos fidelidad a nuestro Dios. A veces es difícil servirle fielmente, ya sea por una u otra razón. Inclusive a lo mejor las adversidades pueden menguar un poquito
fidelidad hacia el Señor, pero a veces también las bendiciones. En ocasiones las bendiciones que recibimos por obedecer la palabra de Dios también puede hacer que mengue un poquito nuestra fidelidad. Tenemos que tener siempre nuestra vista en el Señor, en servirle con integridad. Se podría decir que a veces las bendiciones, si no las sabemos recibir bien, nos pueden desviar un poquito. En lo que se habla, bueno, yo ahorita sentí como que a el pastor no quisiera que habláramos mucho sobre el diezmo, ¿verdad? Pero el diezmo, la ofrenda, es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Y que trae bendición. Si lo cumplimos, obviamente, ¿verdad? Si lo cumplimos, trae bendición. Amén, aleluya. Y Dios, al ver nuestra fidelidad, Él en su soberanía, ¿verdad?, nos puede bendecir económicamente. Y esa bendición, si no estamos preparados, podría desviarnos un poco. En ocasiones esa misma bendición vendría siendo una prueba para nosotros, para demostrar si estamos en fidelidad, si servimos al Señor en verdad, como dice aquí su palabra, ¿verdad? Dice, continuando, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Aquí cuando se refiere en quitad de entre vosotros los dioses, obviamente los dioses de aquel tiempo, que quizás algunos sean ya disfrazados, ¿verdad? Pero en este momento ya están un poco más disfrazados. Cuando se refiere a los dioses de quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Bueno, no siempre, sino que aquí cuando se refiere a vuestros padres, se refiere a la herencia que recibimos de nuestros antepasados. Puede ser también por costumbre, por cultura aquí en el país. Quizás porque a lo mejor, no sé, una persona desde chiquito empezó a ver, no, pues que esto se hace aquí. Los tamales en cierta fecha, o en ciertas fechas de fin de año, tales cosas se acostumbran. Lo hacemos, ¿verdad? O lo hacíamos en otro tiempo. Si lo hacemos, debemos de investigar un poquito por qué se hace. Siempre cuando haya alguna duda sobre si algo es bueno o malo, hay que investigar nada más tantito por qué se está haciendo, por qué lo hacemos. Aleluya. Si tiene alguna duda, nada más ahí tantito investigar. Oye, pues esto, ¿con qué propósito se hace? Siempre los propósitos son los importantes, ¿verdad? Aleluya, gloria a Jesús. Cuando dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. En esta parte dice, y servid al Señor. Primero tenemos que quitar todo eso de nosotros. Esas viejas costumbres o actos que heredamos de cierta manera de nuestros antepasados, ¿verdad? Irlos quitarlos para así poder servir al Señor. Esta parte es imperativa, servid al Señor. Imperativo significa que es una orden, como una orden militar. Aleluya. Servid al Señor. El 15 dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Y si mal os parece servir al Señor. Josué se dio cuenta, ¿verdad?, que al pueblo no le gustaba servir al Señor. Aleluya. Josué percibió al pueblo que pues no le gustaba. En aquel tiempo pudo haber sido por muchos indicios, ¿verdad? Si tenían un templo de algún dios o algún ídolo en alguna plaza y miraba a la gente, pues de esa manera él se daba cuenta, ¿verdad? Él se daba cuenta cuando el pueblo no estaba sirviendo al Señor porque estaba adorando a otros dioses. Ya sea rendirle culto
En el caso a veces hay una veladora, ponerle una ofrenda, un alimento. Yo recuerdo una película que vi que se llama El Resucitado, habla un poquito sobre la parte principal del libro de Hechos. Y ahí se miraba cómo le ponían una moneda a un difunto, los griegos le ponían una moneda de oro en la boca a los difuntos, era la costumbre, porque necesitaba dinero para heredar la vida eterna. Y le ponían monedas, dineros a sus ídolos, dioses, en una especie de cuevita en una pared, tenían el ídolo y ahí le ponían sus cositas, en aquel tiempo. Y quizás ustedes pueden darse cuenta que ciertas personas hacen algo similar en este tiempo, ¿verdad? Amén. Desde aquellos tiempos que ya han pasado poco más de 2000 años, lo hacían. Y en esta sección en esta parte, en estos tiempos donde estaba Josué, pues obviamente fue mucho antes. Y aún el hombre, pues parece que no cambia, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo, haciendo los mismos actos. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Esto es lo que les comenté hace un momento sobre que no tenemos elección realmente. Y no tenemos elección de servir. O servimos a Dios, al Señor, o servimos a los dioses. Aquí nos está medio, a lo mejor medio escondido, confuso, no lo sé realmente. Cuando dice, escogeos hoy a quién sirváis. Escogeos hoy a quién sirváis. Y obviamente Él nos pone entre dos, ¿verdad? Entre dos opciones. Entre dos opciones. Al único Dios verdadero o a los dioses, los ídolos. Aleluya. Que pues, si escudriñamos un poco más las escrituras, sabemos que muchos de ellos son seres espirituales de maldad. Aleluya. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ya entendimos un poquito a qué se refiere cuando son los dioses a los que sirvieron vuestros padres. Pero aquí dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Son otros tipos de dioses, otros tipos de seres malignos, ¿verdad? Son, por así decirlo, del mismo bando, de los contras, como dicen por ahí los hermanos de repente. Al final de cuentas son demonios, son enemigos, Gloria al Señor, aleluya. pero por así decirlo se encuentran en otra sección. Por un lado son lo que recibimos como herencia, que obviamente ya muchos desechamos, ¿verdad? Todo eso. Amén. Lo que se recibe como herencia es lo que se refiere de los padres. Y cuando dice en la tierra de los amorreos en la cual habitáis, se refiere a nuestra vida. Una cosa es lo que vivieron nuestros padres y nos transmitieron, y ahora lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos viendo. Un ejemplo, a lo mejor yo en mi caso personal, me inculcaban una doctrina, la cual es muy común aquí en México, ¿verdad? Pero a lo mejor yo conocí otras. A lo mejor por herencia, no sé, mis abuelos, mis padres me transmitieron a mí asistir a una iglesia. Pero yo en el transcurso de mi vida también vi otras cosas malas que no me enseñaron mis padres, y que no digo que sean buenas, que pueden ser malas, pero cosas que yo empecé a experimentar quizás. Eso se refiere con los dioses de los amorreos, lo que ya vivimos en el transcurso de nuestra vida. Aleluya. Nuestro desvío, vaya ya personal. Allá no le podemos echar la culpa a nadie, pues es nuestro error, Aleluya. es nuestro error. Y del otro tampoco deberíamos echarle la culpa, porque tenemos la escritura, está libre, cualquiera la podemos conseguir y observar, ¿verdad? Y como en estos lugares se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo.
no tenemos excusa, pero Aleluya. ya pues de esto ya, pues ya sí somos inexcusables, ¿verdad? O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí a José no le importaba, primero, no le importaba si otra persona lo apoyara, porque por eso dice yo. Pero yo, primero dice, pero yo, sin importar si su vecino o inclusive su misma familia, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La elección es propia, es individual de cada persona. Cada uno de ustedes sabe a quién va a servir. Bueno, cada uno de ustedes elige a quién servir. Y ahora, los que son líderes en su casa, ¿verdad? Pueden decir esta otra sección, y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Este es un llamado también a los líderes del hogar, Aleluya. a que inculquen a los que están bajo su resguardo, por así decirlo, a que también sirvan al Señor, ya sea mamá, papá o abuelo que tiene en su casa, ¿verdad? O en lugar donde habiten ahí a sus familias. Inculcarles también a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? El servicio al Señor. No me gustaría quedarme nada más aquí porque este es un mensaje histórico, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel. Les quería mostrar otra sección de la Escritura Aleluya. que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, para entender un poquito más ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El servicio al Señor. Más que nada, ¿por qué, verdad? Porque aquí está la instrucción. Las instrucciones están en la sección que vimos en Josué. Pero quiero mostrarles un poquito como el motor para empezar a ponerlo en práctica, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Amén. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. Me pareció interesante la palabra constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Saben qué significa esa palabra constreñir? Constriñe. Se parece un poquito a la palabra como estreñir. Es algo parecido, pero no es en los intestinos. Es oprimir. La palabra literalmente en el lenguaje español significa oprimir, como apretar por dentro. Constriñe. Yo traté de buscar en el Nuevo Testamento y no encontré otra parte, nada más aquí encontré con esa palabra constriñe. Ya si quieren investigar en todo el Nuevo Testamento o toda la Escritura, a ver dónde más se encuentra, ya se los dejo a su elección, ¿verdad? Yo no la encontré. Los constriñe.
Pero en la palabra original de los escritos griegos se refiere como que a sostener juntos, a sostener algo, pero no una persona juntos, entre varias personas sostener. Por eso dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea que ese amor que Cristo mostró por nosotros nos impulsa. Nos impulsa. No sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros Aleluya. en el Calvario, ¿verdad? En todo ese tiempo, en el tiempo que duró sufriendo, los golpes, no sé si a la mejor hasta el cansancio también, el desangramiento. A veces yo en mi trabajo me he llegado a golpear sin querer, ¿verdad? Obviamente. Hace poquito le conté a mi esposa que estaba haciendo un trabajo y nomás con una puntita, un pedacito de un cuadro de metal, me pegué aquí en la cabeza. Y eso me empezó a doler la cabeza después. Metal sólido. Y nomás tantito, una puntita nomás así, pum. Con eso ya estaba yo así, en mi cabeza, ya sentía yo un chipote, estaba ahí. Hasta pensaba que me había desangrado, pero nada, no, un golpecito nada más. Ahora imagínense Cristo que duró mucho tiempo. Y fue por nosotros, ¿verdad? Para salvación nuestra. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven, o sea, nosotros, el Señor murió por nosotros. Nos volvió a la vida, por así decirlo, en forma espiritual. Y ya no viven para sí. Los que vivimos en Cristo ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros Aleluya. y resucitó por nosotros. Este es el mensaje, hermanos, que les quise compartir. Debemos de servir al Señor. Debemos de servir al Señor, pero ¿por qué? Pues porque Él murió por nosotros. Porque Él murió por nosotros. Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por el mensaje y por su Aleluya. palabra.